El amanecer en Lisboa se arrastraba perezosamente sobre el Tajo, una neblina húmeda y fría que se aferraba al esqueleto de acero del puente 25 de abril en la estructura. Un icono de progreso y unión, proyectaba su larga sombra sobre un mundo olvidado que se acurrucaba debajo, un submundo de cartón y desesperanza. El estruendo constante del tráfico arriba era como el latido indiferente de un corazón de metal, un río de vidas que fluían ajenas a la quietud estancada de los que habían naufragado en la orilla de la ciudad. En este campamento improvisado, la arquitectura de la necesidad se levantaba con plásticos mugrientos, mantas raídas y la dignidad hecha pedazos. Pequeñas hogueras, alimentadas con restos de madera y basura, exhalaban un humo acre que se mezclaba con el olor a humedad del río y la miseria acumulada. Era un lugar diseñado para ser invisible, un rincón oscuro donde la metrópoli escondía a sus hijos no deseados, aquellos cuyos sueños se habían roto mucho antes de llegar. Cale estaba allí, una silueta más entre las sombras. Un hombre de 42 años, que alguna vez fue un maestro carpintero en Alepo en ahora. Su cuerpo era él. Mapa de su brutal travesía. Estaba encorvado no por la edad, sino por el peso de la fatiga y el hambre que le roían las entrañas. Sus ropas donadas y desgastadas colgaban de su figura esquelética, manchadas por el barro y la lluvia incesante de un invierno que se negaba a terminar. Sus manos, que una vez dieron forma a la madera con orgullo y precisión, ahora temblaban incontrolablemente, agrietadas por el frío y la falta de alimento. Las llevaba escondidas dentro de las mangas de un abrigo demasiado grande, como si quisiera proteger la última memoria de su oficio, la última prueba de que alguna vez fue alguien. Su mirada, hundida y vacía, rara vez se levantaba del suelo gris y húmedo que era su único horizonte. El rostro de Cale, barbudo y surcado por arrugas prematuras, era un lienzo de cansancio profundo. Anger, vestigios de una dignidad antigua, una nobleza en la estructura de sus pómulos y en la línea de su mandíbula, pero estaban oscurecidos por el velo del abatimiento. Había perdido la cuenta de los días que llevaba sin una comida decente, sintiendo como sus fuerzas lo abandonaban gota a gota. El frío de esa mañana era particularmente cruel. Se colaba por las fibras de su ropa, helándole los huesos y despertando un temblor que no era solo físico. Era el temblor del miedo, un compañero constante que susurraba en su oído. Miedo a la policía, a la violencia de otros desposeídos, a una enfermedad que lo dejara postrado en aquel infierno de indiferencia. Se sentía un fracaso colosal, una vergüenza andante. La promesa que le hizo a su esposa e hija antes de que la guerra se las arrebatara resonaba en su mente como una tortura. Les había jurado una vida segura, un futuro lejos de las bombas. En lugar de eso, él había sobrevivido para terminar aquí, bajo un puente en un país extraño, reducido a nada. La lucha interna era una batalla silenciosa y agotadora. La realidad aplastante lo empujaba hacia el abismo del desespero, susurrándole que se rindiera, que todo había terminado. Pero entonces, como destellos de luz en la oscuridad, llegaban fragmentos de recuerdos en el aroma del pan recién horneado por su esposa, la risa cristalina de su hija jugando en el taller. Esas memorias eran la única brasa que ardía en el centro de su ser congelado, la única llama de esperanza que le impedía entregarse por completo a la nada. Se aferraba a ellas con la desesperación de un náufrago a un trozo de madera en medio del océano, aunque cada recuerdo era también una puñalada de dolor por todo lo perdido. El mundo seguía su curso sobre su cabeza. Podía oír el tintineo de un tranvía a lo lejos, el murmullo de conversaciones de gente que iba a trabajar, a vivir. Para ellos, él no era más que parte del paisaje degradado, una mancha en la postal turística de la ciudad. La invisibilidad era un tipo de muerte lenta, un borrado gradual de su existencia. Estaba acurrucado, tratando de conservar el poco calor que le quedaba, cuando un par de zapatos gastados, pero impecablemente limpios, se detuvieron justo frente a él. Eran zapatos de mujer, prácticos, sin pretensiones. Cale no levantó la vista, esperando el habitual gesto de desprecio o, en el mejor de los casos, la caída de una moneda que no había pedido. Si esta historia ya te está atrapando,
Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas realidades. Pero no hubo ni desprecio ni limosna. En cambio, la dueña de los zapatos se agachó lentamente, con un cuidado que desarmaba. Era un movimiento deliberado, consciente, diseñado para no asustar a una criatura herida. Cale sintió el calor que emanaba de su cercanía, un calor humano que no había sentido en mucho tiempo. A través de sus pestañas, vio una mano arrugada, la piel marcada por las venas y los años que sostenía un vaso de cartón humeante. El aroma que se desprendía de él era un milagro olvidado caliente. Junto al vaso, la misma mano ofrecía un pequeño pan, dorado y perfecto. El olor lo golpeó con la fuerza de un recuerdo de otra vida. El instinto primario del hambre gritó dentro de él. Una bestia a la que había intentado silenciar durante días. Sus músculos se tensaron. Su cuerpo anhelaba ese simple sustento con una ferocidad que lo asustó. Pero otro sentimiento más poderoso, doloroso, lo paralizó a la humillación. Aceptar era admitir su derrota final. Con un esfuerzo titánico, negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. No podía mirarla a los ojos. No podía soportar ver la lástima en su rostro. Él no quería caridad. Quería la dignidad de su trabajo, el orgullo de ganarse el pan con sus propias manos. La idea de ser un objeto de piedad era más insoportable que el propio hambre. La mujer no insistió, no pronunció palabras vacías de consuelo ni lo presionó. Cale esperaba que se fuera, que lo dejara en paz con su miseria. Pero en lugar de eso, sintió cómo depositaba suavemente el vaso y el pan en el suelo de cartón, a su lado. El calor del vaso se filtró a través del material, un pequeño punto de calor en su mundo helado. Entonces escuchó su voz, baja y calmada, sin rastro de superioridad. N o esmola, dijo en un portugués suave que Cale apenas comprendió. É un café entre vizinhos. Eu moro logo ali. Cada palabra era como una gota de agua tibia sobre una piel congelada. Un bálsamo inesperado. La palabra vecinos resonó en su mente, atravesando las capas de miedo y vergüenza que lo aislaban. Vecinos en Alepo. Él tenía vecinos. Compartían café por las mañanas, se ayudaban con las herramientas, sus hijos jugaban juntos en la calle. Ser un vecino implicaba pertenecer, ser parte de algo. La mujer se levantó con la misma lentitud con la que se había agachado y, sin decir una palabra más, se alejó. No miró hacia atrás, concediéndole el espacio y la dignidad para tomar su propia decisión. Su gesto no había sido un acto de caridad desde una posición de poder, sino un simple ofrecimiento entre iguales, entre habitantes del mismo trozo de tierra. Cale se quedó inmóvil, escuchando el sonido de sus pasos al alejarse. El vapor del café dibujaba pequeños fantasmas en el aire frío, y su aroma llenaba el pequeño espacio que lo rodeaba. La batalla dentro de él se intensificó. Su orgullo herido le gritaba que lo ignorara. Q demostrara que no necesitaba nada de nadie. Pero su cuerpo, traicionero y sabio, temblaba con una necesidad desesperada. Y más allá del cuerpo, su alma, reseca por la soledad y la indiferencia, anhelaba ese pequeño gesto de conexión humana. La palabra vecinos había abierto una grieta en el muro de su aislamiento, dejando entrar un tímido rayo de luz. Con manos temblorosas que parecían no pertenecerle, se acercó al vaso. El simple contacto con el cartón caliente fue una sacudida. Era real, no era una alucinación de su mente febril. Alguien lo había visto, no como un despojo, sino como una persona, como un vecino. La decisión de tomar el vaso fue un acto de inmensa vulnerabilidad, una rendición. Pero no era la rendición que temía, no la derrota final ante la humillación. Era la rendición a la posibilidad de que la bondad aún existiera en el mundo, incluso en los lugares más oscuros. Levantó el vaso hacia sus labios, el temblor de sus manos casi derramando el líquido precioso. El primer sorbo fue un shock térmico, un calor que descendió por su garganta y se extendió por su pecho, combatiendo el frío desde adentro. Era más que calor físico, era una chispa de vida. Cerró los ojos, saboreando no solo el café, sino la sensación olvidada de ser tratado con humanidad. Ese simple gesto de Ana, una desconocida,
Había logrado lo que meses de sufrimiento no habían podido al romper la coraza de su desesperación. Lo había hecho sentir visible de nuevo. Tomó el pan y lo partió con dedos torpes en la miga. Era suave, fresca. Comió lentamente. Cada bocado un recordatorio de que su cuerpo aún estaba vivo, que aún podía sentir algo más que dolor. No era una gran comida, pero en ese momento, bajo ese puente, fue un banquete de esperanza. El gesto de Ana no resolvía sus problemas. No le daba un techo, ni un trabullo, ni traía de vuelta a su familia. Pero le había dado algo quizás más importante en ese momento, un ancla. Un punto de conexión con el mundo que lo había rechazado. El calor del café comenzó a calmar el temblor incontrolable de su cuerpo. Se sintió un poco más fuerte, un poco más anclado a la realidad. El zumbido de la desesperación en su cabeza se atenuó, reemplazado por el eco de una sola palabra: vecinos. Miró en la dirección en que la mujer se había ido. Ya no estaba a la vista, pero su presencia permanecía en el calor del vaso entre sus manos y en la calidez que se expandía en su pecho. Por primera vez en meses, Kale sintió una punzada de algo que se parecía a la gratitud. En el sol comenzaba a filtrarse a través de la niebla, pintando el cielo de tonos pálidos de rosa y naranja. La luz se reflejaba en el río, creando un camino de diamantes sobre el agua. Desde su posición, Kyle podía ver la belleza del mundo, una belleza de la que se había sentido excluido. El tráfico en el puente se intensificó, el sonido ahora menos opresivo, más como el pulso de una ciudad que despertaba. La vida continuaba, pero por primera vez no se sentía completamente ajeno a ella. La barrera de la invisibilidad se había resquebrajado. El gesto de Ana fue una semilla plantada en un terreno árido y helado. Nadie sabía si germinaría, si encontraría la fuerza para crecer en un entorno tan hostil. Pero en esa mañana fría, bajo el esqueleto de un puente, esa semilla era la única promesa de un futuro posible. Kyle terminó su café, apurando hasta la última gota caliente. Sostuvo el vaso vacío entre sus manos un rato más, como si quisiera absorber hasta el último vestigio de calor y humanidad que contenía. Luego, con cuidado, lo colocó a su lado, junto con el trozo de pan que quedaba. Se recostó contra el pilar de hormigón, el cuerpo un poco menos tenso, la mente un poco más clara. La fiebre seguía allí, una bruma en el fondo de su conciencia, pero ya no se sentía como el preludio de la muerte. Ahora, era solo una batalla más que quizás, solo quizás, podría ganar. A lo lejos, vio a otros habitantes del campamento comenzar a moverse, sus siluetas recortadas contra la luz. El día comenzaba, con sus mismos peligros y su misma rutina de supervivencia. Nada había cambiado en su realidad externa, pero algo fundamental había cambiado dentro de Elan. Una pequeña puerta se había abierto. La posibilidad de confiar, de aceptar ayuda, de volver a conectar, ya no parecía una traición a su orgullo, sino un acto de supervivencia, un acto de valentía. La jornada de Cave estaba lejos de terminar. Los obstáculos seguían siendo montañas imponentes frente a él, pero ahora, gracias a un vaso de café y una palabra amable, ya no se sentía completamente solo al pie de esas montañas. El calor en su interior era un pequeño escudo contra el frío del mundo. Al día siguiente, al amanecer, los mismos zapatos gastados pero limpios se detuvieron frente a él, aunque él levantó la vista. Un movimiento que le costó un esfuerzo inmenso, y vio el rostro de Ana, surcado por arrugas amables que se acentuaban con una leve sonrisa. Ella le tendió otro café caliente, esta vez acompañado de una pequeña pieza de fruta. No hubo palabras, solo el simple ritual del ofrecimiento y la aceptación. Esta rutina silenciosa se repitió durante varios días. Ana llegaba con la primera luz, una presencia constante y tranquila en medio del caos y la incertidumbre de la vida bajo el puente. A veces traía café, otras un termo con sopa caliente que reconfortaba el cuerpo y el alma, o un par de calcetines gruesos que eran un lujo inimaginable. Su ayuda era siempre práctica, directa, sin fanfarria. La desconfianza inicial de Kale, una coraza forjada en la traición y el engaño de su largo viaje, comenzó a agrietarse. Observaba a Ana con la cautela de un animal herido, estudiando sus gestos, la sinceridad en su mirada. No había lástima en sus ojos, sino una serena compasión.
un reconocimiento de su humanidad compartida que lo desarmaba lentamente. Empezó a corresponder a su saludo con una inclinación de cabeza. Luego, con un murmullo casi inaudible. Un día, sus miradas se encontraron y se sostuvieron por un instante. En ese breve momento, se estableció un puente frágil pero real entre sus dos mundos. Una conexión que trascendía el idioma y las circunstancias. Sus primeras conversaciones fueron un mosaico de palabras sueltas y gestos expresivos. El portugués de Cale era inexistente, y el inglés de Anna, aprendido hacía décadas en la escuela, era rudimentario. Sin embargo, lograron comunicarse. Él aprendió su nombre, Anna, y lo repitió en voz baja, como si saboreara el sonido de una palabra amable. Ella aprendió el suyo, Kael, lo pronunció con cuidado respetuosamente, devolviéndole una pieza de su identidad que creía perdida para siempre. Ser llamado por su nombre era un recordatorio de que él era Kael, el carpintero de Alepo, y no solo un refugiado anónimo más, una sombra bajo un puente. La barrera del idioma, aunque frustrante, también los obligaba a una forma de comunicación más pura y esencial. Un encogimiento de hombros podía expresar semanas de desesperanza. Una mano sobre el corazón, una gratitud que las palabras no podían abarcar. Se comunicaban con el lenguaje universal de la empatía. Para llenar los largos silencios, Anna comenzó a hablarle de su vida. Le contó de su marido, un pescador llamado Joe O, fallecido hacía 5 años. Le describió cómo sus paseos matutinos junto al río eran una forma de mantener vivo su recuerdo, de sentirlo cerca. Su voz era melancólica pero serena, sin autocompasión. Al compartir su propia soledad, Anna lo elevaba de la categoría de objeto de caridad a la de confidente. Lo trataba como a un igual, alguien cuya presencia era un consuelo para ella también. A menudo señalaba hacia un modesto edificio de apartamentos al otro lado de la avenida y decía: «A mi casa». Reforzaba así la idea que lo había anclado desde el principio: eran vecinos. Esta generosidad de espíritu animó a Cale a compartir una astilla de su propio mundo roto. Un día, mientras terminaba su sopa, tomó una pequeña rama y dibujó en la tierra. Húmeda trazó la silueta de una casa sencilla, con un jardín. Luego, 2 figuras, una mujer con el pelo largo y una niña pequeña con una sonrisa de puntos. Sus manos, aunque temblorosas, aún conservaban la precisión del artesano. El dibujo era simple, pero lleno de vida. Cuando terminó, levantó la vista hacia Anna, con los ojos anegados en un mar de dolor no expresado. Señaló el dibujo y pronunció una sola palabra, un susurro ronco cargado de todo su universo perdido al Alepo. Anna no Prigan simplemente se sentó a su lado en silencio, mirando el dibujo en la tierra. Colocó una mano sobre el hombro de Cale, un gesto de consuelo sólido y sin palabras. Comprendió que aquel simple boceto contenía una biblioteca de amor y pérdida. Su respeto por su dolor era el regalo más grande que podía ofrecerle. Ese acto de compartir, por pequeño que fuera, marcó un punto de inflexión para Kyle. Había abierto una ventana a su pasado, permitiendo que alguien más mirara dentro de su corazón. El peso de su duelo se sintió, por un instante, un poco menos solitario, un poco más soportable. Los días siguientes, las imágenes de Alepo lo asaltaban con más frecuencia, pero ahora con una nueva luz. Recordaba el olor a serrín y barniz de su taller, un aroma que para él era sinónimo de hogar y propósito. Veía la luz del sol filtrándose por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como estrellas diminutas. Podía oír la risa de su hija, Laila, mientras jugaba a esconderse entre los muebles a medio terminar. Recordaba el sonido de su martillo, un ritmo constante y seguro que era la banda sonora de su vida. Era un hombre que construía, que creaba belleza y utilidad a partir de la madera en bruto. Tenía un lugar en el mundo. Luego, como una tormenta repentina, llegaba el otro recuerdo, el silbido agudo, el estruendo que hizo temblar los cimientos de su existencia, la explosión, el polvo, los gritos, el silencio ensordecedor que vino después. Del superviviente era un veneno que le corroía el alma, la pregunta torturadora: ¿por qué yo? Impulsado por un nuevo y frágil brote de esperanza, y por la vergüenza de seguir dependiendo de la bondad de Anna, Kyle decidió buscar trabajo. Se sentía un poco más fuerte físicamente,
gracias a la comida diaria. Reunió el coraje que le quedaba y se aventuró más allá de los confines de su refugio, bajo el puente. Se dirigió a las obras de construcción que salpicaban la ciudad, lugares donde sus manos podrían ser útiles. Pero el mundo fuera de su burbuja de supervivencia era brutalmente hostil. En el primer sitio, intentó hablar con el capataz, usando gestos para indicar que sabía trabajar la madera y la construcción. El hombre lo miró de arriba abajo, su rostro una máscara de desdén. Al no entender su idioma y ver su aspecto descuidado, simplemente le gritó que se largara, agitando la mano con desprecio. La palabra, fuera, fuera, fue como una bofetada, una reafirmación de que no pertenecía a ese lugar. La escena se repitió en otras dos obras. Las miradas de sospecha, la impaciencia, la puerta cerrada en sus narices. La barrera del idioma era un muro infranqueable, y su apariencia, el estigma de la pobreza y el desplazamiento, lo condenaba antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. La ciudad no era indiferente. Era activamente cruel. La humillación de esos rechazos lo golpeó con fuerza, amenazando con apagar la pequeña llama que Ana había encendido. Regresó al campamento sintiéndose más derrotado que nunca, con el eco de las voces hostiles resonando en sus oídos. La desesperación lo llevó a aceptar cualquier cosa. Fue así como encontró un trabajo miserable lavando platos en la cocina de un pequeño restaurante de aspecto lúgubre, en un callejón oscuro. Era un trabajo clandestino, sin contrato, pagado en monedas al final de un turno interminable. El dueño, un hombre agrio y sudoroso, le pagaría una miseria por 12 horas de trabajo. La cocina era un infierno de vapor, grasa y ruido, un sótano húmedo y mal ventilado, donde el sol nunca entraba. Cale pasaba horas de pie frente a un fregadero, con las manos sumergidas en agua sucia y jabón cáustico, fregando montañas de platos y ollas. Era un trabajo que anulaba la mente y destrozaba el cuerpo. El dueño le gritaba constantemente, en un portugués rápido y agresivo que no entendía, pero cuyo tono de desprecio era universal. El lugar se convirtió en un símbolo de su nueva realidad, una degradación que contrastaba dolorosamente con el recuerdo de su taller soleado y el respeto que su oficio le confería. Empezó a volver al campamento tarde en la noche, mucho después de que los demás se hubieran dormido. Caía exhausto sobre su lecho de cartón, con el cuerpo dolorido y el espíritu aplastado. El poco dinero que ganaba apenas alcanzaba para comprar algo de comida, pero el costo para su alma era incalculable. Ana notó el cambio en él. Veía el agotamiento extremo en su rostro, más profundo que antes. Vio los nuevos cortes y quemaduras en sus manos, la piel enrojecida y agrietada por el agua y los productos químicos. Le preguntaba con la mirada qué le pasaba, pero Cale desviaba la vista, avergonzado. No quería contarle la verdad. Se sentía humillado por la naturaleza de su trabajo, por la explotación a la que se sometía. Ana le había devuelto un destello de dignidad, y él sentía que este trabajo se la estaba robando de nuevo. Este secreto creó una pequeña distancia entre ellos. Un dilema doloroso para Cale. Necesitaba el dinero, por poco que fuera. Aferrarse a ese trabajo era su única y patética forma de sentir que estaba haciendo algo, que no era una carga total. Pero el ambiente tóxico de la cocina estaba envenenando su mente, deshaciendo el progreso que había logrado. Una mañana, Ana no le trajo comida, sino una pequeña bolsa de farmacia. Dentro había una crema antiséptica, vendas y un jabón suave. Sin decir nada, tomó sus manos con delicadeza y comenzó a curar sus heridas. En su toque era el de una enfermera experimentada, firme y gentil. Cale se dejó cuidar, sintiendo un nudo en la garganta. Ese gesto práctico de cuidado, esa atención a su dolor físico, fue más elocuente que cualquier conversación. Ana no lo juzgaba. Simplemente veía su sufrimiento y actuaba para aliviarlo. Su bondad era un bálsamo para sus heridas, tanto las visibles como las invisibles. Esa noche, una tormenta feroz azotó la ciudad. La lluvia caía a cántaros y el viento aullaba bajo el puente,
Arrancando plásticos y cartones, el agua del río subió rápidamente, inundando las partes más bajas del campamento. El caos y el pánico se apoderaron del lugar mientras la gente intentaba salvar sus escasas pertenencias. Cale regresaba de su turno en el restaurante, empapado y tiritando. Ana, que había visto la tormenta desde su ventana, sintió una punzada de preocupación. En contra de todo sentido común, se puso un impermeable. Tomó una linterna y una manta seca y bajó hacia el puente. No podía quedarse en casa sin saber si él estaba bien. Lo encontró en el borde del campamento, mirando la crecida del agua con una expresión de desesperanza total. La pequeña zona donde dormía estaba completamente inundada. Ana se acercó a él, la luz de su linterna recortando su figura temblorosa contra la noche lluviosa. Su alivio al verlo a salvo fue visible en su rostro. «Cale», dijo ella, su voz apenas audible por encima del rugido de la tormenta. Le envolvió los hombros con la manta seca. En ese momento, bajo la lluvia torrencial, su relación trascendió la de benefactora y receptor. Eran dos personas preocupadas la una por la otra. Dos almas encontrándose en medio de la tempestad. El calor de la manta y la genuina preocupación en el rostro de Ana finalmente rompieron las últimas defensas de Cale. La vergüenza se disolvió bajo la lluvia. Con palabras entrecortadas y gestos desesperados, le contó sobre el restaurante, sobre el sótano oscuro, los gritos del jefe, el dólar en manos y en su espalda. Le mostró las palmas de sus manos a la luz de la linterna, la piel en carne viva. Era una confesión, una petición de ayuda de un hombre que había llegado al límite de su resistencia. Ya no podía soportar el peso de su lucha en soledad. El rostro habitualmente gentil de Ana se endureció con una indignación silenciosa. Vio en las manos de Cale no solo el daño físico, sino la herida profunda a su dignidad. Sacudió la cabeza lentamente. Una expresión de dolor y rabia en sus ojos. Anne le dijo con firmeza, en su inglés limitado a no más, a no volver allí. Cale intentó explicarle su dilema. Dinero, dijo, señalando a su alrededor, para un cuarto, para no estar aquí. La necesidad de escapar de la intemperie era abrumadora y el trabajo explotador parecía el único camino, por destructivo que fuera. Ana entendió su desesperación, pero se negó a aceptar que esa fuera su única opción. Le habló de una alternativa, una posibilidad remota que ahora parecía la única esperanza. Le contó sobre una iglesia local, la parroquia de Santo Antonio, conocida por su trabajo con los pobres y los refugiados. Mencionó a un sacerdote, el padre Francisco, un hombre que, según decían, tenía un corazón grande y creía en las segundas oportunidades. A veces, la iglesia ayudaba a personas con oficios a encontrar pequeños trabajos de reparación o restauración en la comunidad. Era una posibilidad, una puerta entreabierta en un muro de rechazo. La propuesta de Ana sembró una nueva semilla. En la mente de Cale, la de una esperanza concreta, pero también trajo consigo un miedo paralizante. Confiar en una institución, en otro extraño, era un riesgo enorme. Su viaje le había enseñado que la bondad era rara y que las promesas a menudo ocultaban trampas. La tensión en su vida se intensificó. Al día siguiente, en el restaurante, el dueño le gritó más fuerte que nunca por haber llegado tarde la noche de la tormenta, amenazando con echarlo. El trabajo se volvió aún más insoportable. Mientras tanto, la vida bajo el puente se hacía más precaria. Con la llegada del invierno, el frío se volvió más intenso y las enfermedades comenzaron a extenderse por el campamento. La policía aumentó sus patrullas, sus miradas y comentarios hostiles, añadiendo una capa de miedo psicológico a la miseria física. Cale se sentía atrapado en un fuego cruzado. Por un lado, el infierno conocido del restaurante, que le daba unas pocas monedas, pero le robaba el alma. Por otro, la aterradora incertidumbre de la propuesta de Ana, que podría ser una salvación o simplemente otra decepción aplastante. Su conflicto interno se agudizó. ¿Podía atreverse a esperar de nuevo? ¿Podía permitirse el lujo de confiar? Cada vez que miraba a Ana, veía la sinceridad en sus ojos y quería creer. Pero el trauma susurraba en su oído, advirtiéndole que no fuera ingenuo, que el mundo no funcionaba así. El vínculo con Ana se había convertido en su ancla, su única fuente de fuerza, pero también lo hacía más vulnerable. Ahora tenía algo que perder
en esa conexión humana, esa amistad silenciosa. La idea de decepcionarla o de que su esperanza lo llevara a un callejón sin salida era una noche, después de un turno particularmente humillante, Cale se quedó de pie en el borde del campamento. No miraba el río oscuro, sino las luces distantes de la ciudad. Ana le había señalado la dirección de la iglesia, un pequeño punto de luz en la colina. Esa luz representaba una encrucijada. Podía ser hundiéndose en la oscuridad del sótano del restaurante, perdiéndose a sí mismo día a día. O podía reunir las últimas briznas de su coraje y caminar hacia esa luz incierta, confiando en la única persona que le había demostrado que su vida todavía importaba. La decisión que tomara no solo determinaría su futuro inmediato, sino que definiría si la semilla que Ana había plantado en su alma finalmente encontraría la fuerza para brotar o si se marchitaría para siempre en la tierra helada de la desesperación. El puente sobre su cabeza nunca le había parecido tan pesado. El sonido del tráfico era un recordatorio constante del mundo que se movía sin él. Pero ahora, mezclado con ese ruido, escuchaba el eco de la voz de Ana, la promesa de una posibilidad. El frío de la noche lo envolvía, pero por dentro, una pequeña batalla se libraba entre el miedo y la esperanza. La bondad de Ana le había dado la fuerza para sobrevivir hasta ahora, pero para realmente empezar a vivir de nuevo, Kyle tendría que dar el siguiente paso por sí mismo. Tendría que elegir la fe sobre el miedo, la confianza sobre la sospecha. Sei quando ali, suspendido entre dos mundos, el del pasado que lo atormentaba y el del futuro que lo aterraba. La figura solitaria de un hombre frente a una decisión imposible, con el destino de su espíritu pendiendo de un hilo. El recuerdo de las manos de Ana curando las suyas volvió a su mente. Era un recuerdo de cuidado, de dignidad. Quizás, solo quizás, el mundo del padre. Francisco se parecería más al mundo de Ana que al del dueño del restaurante en el dilema. Lo consumía. Aceptar la ayuda de Ana de esta manera significaba admitir una dependencia total, poner su frágil futuro en manos de otros. Su orgullo de hombre autosuficiente, aunque hecho jirones, se resistía, pero la alternativa era seguir siendo invisible, un esclavo moderno en una cocina oscura, hasta que su cuerpo o su mente se rompieran por completo. La elección era entre una muerte lenta y la aterradora posibilidad de una nueva vida. Miró una última vez hacia la colina iluminada. No era solo una iglesia, era un faro, un símbolo de que incluso en la noche más oscura, una sola luz puede ofrecer un camino. Respiró hondo el aire frío y húmedo del río. La transformación que había comenzado con un simple café entre vecinos estaba llegando a un punto crítico. Kale sabía que no podía permanecer bajo ese puente para siempre, ni física ni espiritualmente. Tenía que moverse, tenía que elegir. Siguiente, cuando Ana llegó con su termo, Cale la estaba esperando. Había algo diferente en su mirada. El abatimiento había sido reemplazado por una resolución temblorosa, pero firme. Antes de que ella pudiera ofrecerle el café, él habló primero. Señaló en dirección a la colina y dijo 2 palabras en un portugués que había practicado durante la noche Padre Francisco. Ana lo miró, y una sonrisa de alivio y orgullo iluminó su rostro. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabía el courage que había necesitado Cale para pronunciar esas 2 palabras. Él había tomado su decisión. Había elegido la esperanza. Y con esa elección, se preparaba para enfrentar el momento culminante de su viaje. Un clímax que lo obligaría a confrontar sus miedos más profundos. Mientras caminaban juntos para alejarse por primera vez del puente, Cale sintió que el peso de la estructura de acero sobre su cabeza comenzaba a disminuir. El camino por delante era incierto y peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, no caminaba solo. Tenía a su lado a una vecina, una amiga, y esa compañía le daba la fuerza para enfrentar lo que viniera, para luchar por recuperar no solo su vida, sino a sí mismo. La ciudad a su alrededor seguía siendo un laberinto de desafíos, un lugar de indiferencia y hostilidad. La pobreza, la burocracia, los prejuicios, todos esos monstruos seguían acechando en cada esquina. Sin embargo, la conexión humana que había forjado con Ana era un hilo de Ariadna en ese laberinto. Un frágil pero resistente hilo de bondad que podría, si tenía suerte,
guiarlo fuera de la oscuridad. El sonido del tráfico seguía siendo el mismo, pero la percepción de que él había cambiado. Ya no era el sonido de un mundo que lo excluía, sino el pulso de una ciudad donde quizás aún había un lugar para él. En la historia de Cale y Anna demostraba que el encuentro de dos soledades puede generar una fuerza inesperada. La de ella, la de una viuda que buscaba un propósito. La de él, la de un refugiado que lo había perdido todo. Juntos representaban una resistencia silenciosa contra la deshumanización. Un pequeño acto de bondad se había convertido en una corriente de esperanza, empujándolos hacia un momento decisivo que lo cambiaría todo. La fábrica de explotación que era la cocina del restaurante se desvanecía en su memoria, reemplazada por la imagen de la iglesia en la colina, un lugar de posible santuario, un lugar donde sus manos podrían volver a crear, en lugar de solo fregar en los obstáculos internos. La culpa y el miedo seguían allí, agazapados en las sombras de su mente, pero ya no estaban solos. Ahora compartían espacio con la gratitud, la confianza y una incipiente autoestima. El vínculo entre ellos, forjado en la adversidad, era ahora el motor de la narrativa. La fuerza de Cale ya no provenía solo de su instinto de supervivencia, sino del deseo de no defraudar la fe que Anna había depositado en él. Este era el verdadero comienzo de su viaje de regreso. El viaje físico desde Siria había terminado bajo ese puente, pero el viaje emocional, el de reconstruir un alma rota, apenas estaba comenzando. Y el primer paso en ese nuevo camino lo estaba dando ahora, alejándose de las sombras del puente, caminando junto a Anna hacia una luz incierta, con el corazón lleno de una mezcla de terror y una esperanza casi olvidada. La tensión no disminuía, sino que se transformaba. Ya no era la tensión de la supervivencia pasiva, sino la tensión de la acción, del riesgo, de la posibilidad de un fracaso aún más doloroso, porque ahora había algo que perder. El aire de la mañana parecía más limpio, más respirable, lejos del microclima de miseria del campamento. Cada paso era un acto de fe. Cale no sabía a dónde lo llevaría ese camino, pero sabía que ya no podía quedarse quieto. Anna caminaba a su lado, su presencia un apoyo silencioso pero inquebrantable. No lo guiaba como a un niño, sino que lo acompañaba como a un igual. Su respeto era tan vital como su ayuda. Materialan, el puente, que había sido su hogar y su prisión, se encogía a sus espaldas. Se estaba convirtiendo en un mero recuerdo, el doloroso pero necesario capítulo inicial de una nueva historia que ahora, juntos, comenzaban a escribir. El siguiente acto de su vida estaba a punto de comenzar y se desarrollaría no en la oscuridad, sino en la búsqueda de la luz. Un clímax emocional esperaba, una prueba de fuego para su recién recuperada fe en la humanidad. La narrativa había establecido sus cimientos en dos almas perdidas que se encuentran, un pasado trágico, un presente opresivo y un futuro incierto. La conexión entre ellos era la única arma que tenían contra el mundo. El desarrollo había sido lento, realista, basado en pequeños gestos y conversaciones truncadas. La confianza se había construido ladrillo a ladrillo, creando una base sólida para el drama que estaba por venir. El contraste entre el mundo de Cale y el de Anna se había desdibujado. Ya no eran un refugiado y una local, sino simplemente dos seres humanos navegando por las complejidades de la vida, la pérdida y la esperanza. El escenario de la ciudad, antes un telón de fondo hostil, ahora se convertía en un espacio de posibilidades. Las calles frías podían llevar a un lugar de calidez. Las instituciones indiferentes podían albergar a individuos compasivos. La lucha de Cale ya no era solo contra el hambre y el frío, sino contra el trauma y la desesperanza. Y en esa lucha, Anna se había convertido en su aliada más inesperada y valiosa. El segundo acto se cerraba con una pregunta suspendida en el aire. ¿Sería suficiente la bondad de una persona para cambiar el destino de otra? ¿Podría un pequeño acto de fe realmente mover montañas de adversidad? La respuesta guardaba en el umbral de la iglesia del Padre Francisco, donde Cale enfrentaría su prueba más grande, la de volver a creer no solo en los demás, sino también en sí mismo y en el valor de sus propias manos. El viaje a pie hacia la iglesia era una metáfora
de su viaje interior. Cada paso lo alejaba de la identidad de víctima y lo acercaba a la de un hombre que, a pesar de haberlo perdido todo, todavía estaba dispuesto a luchar. El sol de la mañana finalmente atravesó las nubes, bañando la ciudad con una luz dorada. Para Cale, parecía una señal, un buen augurio para el incierto capítulo que estaba a punto de comenzar. La parroquia de Santo Antonio no era una catedral imponente, sino una iglesia de barrio, antigua y acogedora. Sus muros de piedra, cubiertos de enredaderas, parecían haber absorbido siglos de oraciones y esperanza. Para Cale, sin embargo, el lugar era intimidante. Se sentía sucio e indigno de cruzar su umbral, como si su miseria pudiera profanar la santidad del espacio. Ana, sintiendo su vacilación, le dio un suave apretón en el brazo, un gesto que decía: «Ana, estamos juntos en esto». Entraron en la penumbra fresca del interior. El aire olía a cera de velas e incienso antiguo. Un hombre mayo ere con sotana, de cabello blanco y ojos increíblemente azules y vivaces, se acercó a ellos con una sonrisa amable. Era el padre Francisco. La conversación inicial fue lenta y difícil. Ana hacía de puente, traduciendo el relato de Kea, sus gestos y sus pocas palabras en inglés. El sacerdote escuchaba con una paciencia infinita. Su mirada no se detenía en la ropa gastada de Keo, sino que buscaba algo más profundo en sus ojos cansados. No hacía promesas, simplemente escuchaba. Después de un rato, el padre Francisco los guió hacia una capilla lateral, donde la luz de un vitral teñía el aire de colores. En el centro de la habitación, cubierto por una sábana, había un objeto grande. El sacerdote retiró la tela, revelando un antiguo confesionario de madera de roble, una pieza magnífica, ricamente tallada, pero terriblemente dañada. Una de sus puertas colgaba de una bisagra, y parte del delicado trabajo de celosía estaba astillado y roto. «Un tesoro de nuestra iglesia», dijo el padre Francisco en un tono apesadumbrado, dañado durante unas obras. «Nadie ha sabido cómo repararlo. Requiere las manos de un verdadero artista, de un maestro». Aquí comenzó la verdadera prueba. El sacerdote se volvió hacia Cale. Miró sus manos encallecidas, con cicatrices del viaje y heridas recientes del trabajo en la cocina. Luego levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que traspasaba el alma. «¿Usted dice que es carpintero? ¿Puede un hombre en su situación hacer este trabajo?», pregunta. Aunque no malintencionada, golpeó a Kee con la fuerza de un martillo. Sintió que todo el aire se le escapaba de los pulmones. Frente a él, el confesionario roto era un espejo de su propia alma destrozada. Era una obra de arte, un vestigio de un mundo de fe y belleza. Y él se sentía un impostor profano en su presencia. Los recuerdos de su taller en Alepo lo inundaron, una avalancha de imágenes dolorosamente nítidas. El olor de la madera de cedro, el brillo de sus herramientas, perfectamente ordenadas, la sensación de sus manos firmes y seguras guiando el formón. Todo aquello pertenecía a otro hombre, a otra Vidana, un fantasma. La duda se apoderó de él, una serpiente fría que se enroscó en su estómago. Hacía años que no sostenía una herramienta de calidad. Sus manos, que ahora temblaban por el frío y el agotamiento, ¿cómo podrían restaurar algo tan delicado? El miedo al fracaso era paralizante. Fracasar aquí sería confirmar que realmente no era nada. Sintió la mirada del sacerdote sobre él, una mirada de escrutinio, y la de Ana, una mirada de esperanza. La presión era insoportable. El trauma de haberlo perdido todo, de haberse convertido en un fracasado. Le gritaba que no podía hacerlo, que era una locura intentarlo. Sería solo otra humillación en su largo camino de derrotas. Sacudió la cabeza lentamente, un gesto de negación y derrota. «No», susurró. Más para sí mismo que para los demás. «No puedo». Las palabras sabían a ceniza en su boca. Era la final de que el carpintero de Alepo había muerto en el camino, dejando solo esta cáscara vacía. En ese momento de colapso, cuando Cale estaba a punto de darse la vuelta y huir de vuelta a la oscuridad segura de su fracaso, sintió una mano firme en su hombro. Era Ana. No había lástima en su rostro, sino una fuerza inesperada, una convicción inquebrantable que parecía irradiar de ella. Se volvió hacia el padre Francisco y, aunque su voz era suave,
Cada palabra resonaba con una autoridad nacida de la pura empatía. Padre, él no es un refugiado que dice ser carpintero, afirmó. Él es un maestro carpintero de Alepo que ha sido obligado a convertirse en un refugiado. La palabra maestro la pronunció con un énfasis que llenó la capilla. Luego se giró hacia Kael, lo miró a los ojos, suplicándole con la mirada que no se rindiera. En su inglés sencillo pero poderoso, le dijo a Kael. Tus manos en ellas recuerdan. Hizo una pausa, asegurándose de que él entendiera. Muéstrale. No ALAT. Muéstratelo a ti mismo. Sus palabras no eran un consuelo, eran un desafío, una llamada a las armas dirigida al guerrero dormido en su interior. Ana no estaba tratando de protegerlo de la prueba, lo estaba empujando hacia ella. Su fe inquebrantable en él se convirtió en un espejo en el que Jael pudo vislumbrar por un instante al hombre que solía ser. Ese instante fue suficiente. La fe de Ana actuó como una chispa en la yesca seca de su espíritu. Miró sus propias manos, las vio no como instrumentos rotos, sino como un archivo de conocimiento y experiencia. Miró el confesionario dañado y luego miró el rostro de Ana, lleno de una confianza que él mismo no sentía. Y entonces, el dique que contenía años de dolor reprimido se rompió. Una lágrima solitaria se abrió paso por el surco de su mejilla, caliente y salada. Le siguió otra y otra. No eran lágrimas de tristeza o autocompasión, eran lágrimas de liberación. El deshielo de un corazón congelado. El llanto fue silencioso, un terremoto interior que sacudió sus cimientos. Lloró por su esposa y su hija, por su taller perdido, por su orgullo herido, pero también lloró por ese inesperado regalo de fe de una extraña, una fe que le estaba devolviendo la vida. Cuando las lágrimas cesaron, algo había cambiado en su interior. Se enderezó, la espalda un poco menos encorvada, se acercó lentamente al confesionario, con una reverencia que no era de miedo, sino de respeto profesional. Dejó de ver su propia ruina reflejada en la madera rota. Anne, en su lugar, vio un desafío, vio un problema que necesitaba una solución. Vio la veta de la madera, la complejidad de la unión rota, la belleza del diseño que esperaba ser restaurado. El artesano dentro de él, enterrado bajo capas de trauma, estaba despertando, con una delicadeza que sorprendió al sacerdote. Keo pasó los dedos por la madera astillada. Su toque ya no era el de un extraño, sino el de un médico examinando a un paciente. Sus manos, efectivamente, recordaban a la textura, la temperatura, la resistencia de la madera. Le hablaban en un lenguaje que nunca había olvidado. Se giró hacia el padre Francisco. No necesitaba que Ana tradujera. Sus ojos brillaban ahora con una nueva luz, la luz del propósito. Tomó una de las piezas rotas de la celosía y la ajustó suavemente contra el marco. Con sus dedos, trazó la línea de la fractura, mostrando cómo debía ser reparada. Luego, señaló la veta de la madera, golpeó ligeramente una junta estructural y levantó 2 dedos, indicando que se necesitarían 2 tipos de refuerzo. Estaba comunicando un plan complejo sin una sola palabra, usando el lenguaje universal de su oficio. En ese momento, en esa capilla, no era un refugiado, Anne era un maestro. La sensación de invisibilidad, de ser solo un problema o un número, se evaporó como la niebla de la mañana. Era visto, Anne era comprendido. Su valía no residía en los papeles que no tenía o en el idioma que no hablaba, sino en el conocimiento sagrado que albergaban sus manos en él. Padre Francisco lo observó, atónito al principio, y luego una amplia sonrisa de comprensión iluminó su rostro. Vio la poesía, la inteligencia y la experiencia que emanaban de cada gesto de Kale. Se dio cuenta de que Ana tenía razón. Anne no estaba frente a un mendigo, sino a un artista. Entiendo, dijo el sacerdote en voz baja. Asintiendo, se dirigió a un viejo armario en la esquina de la capilla y sacó una caja de herramientas de madera, cubierta de polvo. No son mucho, se disculpó. Pertenecieron a mi abuelo, pero quizás les sirvan para empezar. Abrió la caja. Dentro, las herramientas estaban viejas y algo oxidadas, pero eran de buen acero. Kale extendió la mano
y tomó un formón. El peso del mango de madera y el frío del metal en su palma fueron como un saludo de un viejo amigo. Se sentía como volver a casa. Casi instantivamente. Sin que nadie se lo pidiera, tomó un trozo de madera suelta del suelo. Apoyándolo en el borde de una bancada, colocó el filo del formón contra él. Hizo una pausa, cerró los ojos por un instante y luego, con un movimiento fluido y seguro, hizo un corte. El rizo de madera que se levantó fue perfecto, translúcido y uniforme. El temblor de sus manos había desaparecido por completo. Estaban firmes, guiadas por una memoria muscular que el trauma no había podido borrar. Sus manos recordaban Why I'll Recorder. Lo estaban sanando a él. Su transformación emocional se consolidó en ese preciso instante. Había enfrentado el fantasma de su fracaso y lo había vencido, no con palabras, sino con acción. La conexión humana con Anna le había dado el coraje, pero la conexión con su propio oficio le había devuelto el alma. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Anna Entersist. Estaban llenos de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de un orgullo recién nacido que creía perdido para siempre. Le dedicó una inclinación de cabeza, un gesto que contenía un universo de agradecimiento. El padre Francisco se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto de aceptación y bienvenida. Miró el corte perfecto en la madera, luego al hombre que lo había hecho. Bienvenido a Santo Antonio, maestro Kyle, dijo, enfatizando la palabra maestro. Esa palabra fue el sello de su nuevo comienzo. No era una palabra de caridad, sino de reconocimiento ganado a pulso. En esa capilla, bajo la mirada de una amiga y un sacerdote, Kyle no solo había encontrado una oportunidad de trabajo, había encontrado la redención, había recuperado su nombre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El padre Francisco le cedió a Kyle una pequeña habitación en la parte trasera de la sacristía. Era un espacio humilde, con poco más que un catre y una ventana alta por la que se filtraba la luz de la mañana, pero para Kyle era un palacio. Por primera vez en años, tenía una puerta que podía cerrar, un techo sólido sobre su cabeza y un refugio contra el frío y la hostilidad del mundo en los días siguientes. Kyle se sumergió en su trabajo con una devoción casi religiosa. La capilla lateral se convirtió en su taller y en su santuario. El trabajo de restauración del confesionario era mucho más que una simple reparación. Era un acto de meditación, un ritual de sanación. Cada pieza de madera que lijaba, cada junta que ensamblaba, era un paso para reconstruir su propia alma. El proceso era lento y meticuloso. Kyle trataba la madera herida con una ternura infinita, como si estuviera curando a un ser vivo. El aroma familiar del serrín y la cera de abejas llenaba el aire, desplazando el hedor a humedad y desesperanza que se había adherido a él bajo el puente. El sonido rítmico de sus herramientas era una música que ahogaba las voces de sus traumas. El trabajo le devolvió el ritmo a su vida, un propósito a sus manos. La precisión que requería el oficio obligaba a su mente a concentrarse en el presente, en la tarea que tenía entre manos, dejando poco espacio para los fantasmas. Mientras reparaba la belleza rota del confesionario, sentía cómo sus propias fracturas internas comenzaban a soldarse. Padre Francisco se convirtió en un visitante asiduo. Llegaba sin hacer ruido y se quedaba observando a Kyle trabajar, fascinado por la seguridad y la gracia de sus movimientos. No solo supervisaba el progreso, buscaba su compañía. Compartían silencios cómodos y conversaciones sencillas, en las que el sacerdote le enseñaba pacientemente nuevas palabras en portugués. Ana seguía siendo su faro. Sus visitas ya no eran actos de caridad, sino encuentros de amistad. Le traía comida casera que compartían en un banco del tranquilo patio de la iglesia bajo el sol de la tarde. Hablaban de cosas sencillas en del tiempo, de las noticias del barrio, de los recuerdos de Ana sobre su marido. Para Kyle, ella era el primer y más verdadero rostro de su nuevo hogar. Poco a poco, Kyle dejó de ser una figura anónima. Los feligreses que acudían a la iglesia lo veían trabajar a través de la puerta abierta de la capilla, su figura concentrada envuelta en una luz casi mística. Su dedicación silenciosa
generaba respeto. Dejaron de verlo como un proyecto de caridad y empezaron a verlo como el maestro Kyle. Una anciana le tejió un jersey de lana gruesa para protegerlo del frío. El dueño de una ferretería cercana, conmovido por su historia, le donó un juego de formones nuevos y barniz de alta calidad. Pequeños gestos de aceptación que lo iban tejiendo hilo a hilo en el cálido tapiz de aquella pequeña comunidad. Finalmente, llegó el día en que el trabajo estuvo terminado. El confesionario se erigía en la capilla, restaurado a su antigua gloria. Las cicatrices de la madera, lejos de afearlo, le añadían una profundidad histórica, un testimonio visible de su rescate y renacimiento. Cale lo miraba no solo con orgullo, sino con una profunda gratitud. El domingo siguiente, después de la misa, el padre Francisco invitó a la congregación a la capilla lateral. Con un gesto teatral y una sonrisa de oreja a oreja, desveló la obra restaurada. Un murmullo de asombro y admiración recorrió la sala. La belleza y la perfección del trabajo eran evidentes para todos. El sacerdote contó entonces la historia del maestro que había llegado a sus puertas, un hombre que había perdido su mundo, pero no su don. La historia no se centró en la pena, sino en la resiliencia y el milagro de las segundas oportunidades. El confesionario se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza para toda la comunidad. Después de la ceremonia, muchas personas se acercaron a Cale. Ya no había miradas de lástima, sino de genuino respeto. Le estrechaban la mano, le daban palmaditas en la espalda, intentaban comunicarse con él en un torpe pero sincero portuñol. Por primera vez se sintió no solo aceptado, sino celebrado. Entre la multitud había un hombre de aspecto serio, llamado Señor Rodríguez. Era dueño de una pequeña pero prestigiosa ebanistería en el barrio de Alfeima. Conocida por sus muebles de diseño artesanal, había estado observando el trabajo de Cale durante semanas, impresionado por su habilidad y su ética de trabajo. El señor Rodríguez se acercó, examinó una de las uniones restauradas con ojo experto y luego miró a Cale. No necesitó muchas palabras. Le extendió una tarjeta de visita y le dijo: ante cada un trabajo de esta calidad no se ve todos los días. Mi taller necesita manos como las suyas. Si le interesa un empleo de verdad, venga a verme mañana en esa oferta. Fue el puente definitivo hacia su nueva vida. Cale comenzó a trabajar en la ebanistería del señor Rodríguez. Era un trabajo duro y exigente, pero era su pasión. El taller, lleno de maderas nobles, y el zumbido de la maquinaria, se convirtió en su nuevo hogar profesional. Su salario le permitió alquilar un pequeño y luminoso apartamento cerca de la iglesia. Su amistad con Ana se profundizó. Ahora era él quien la invitaba a ella a tomar café en una pequeña pastelería del barrio. Juntos, como dos viejos amigos, compartiendo las anécdotas de su semana. Él le contaba sobre sus nuevos proyectos en el taller. Ella, sobre su trabajo voluntario en el nuevo programa de ayuda a refugiados que había ayudado a organizar en la parroquia. Inspirada por la historia de Cale, Ana había encontrado un nuevo propósito para su jubilación. Su gesto inicial de bondad se había multiplicado, convirtiéndose en una red de apoyo que ahora ayudaba a otras personas que, como Cale, habían llegado a la ciudad sin nada más que la esperanza de una vida mejor. Una tarde, mientras volvía a casa del trabajo, Cale tomó un autobús que cruzaba el puente 25 de abril. Desde la ventana, miró hacia abajo, hacia la orilla del río. Pudo distinguir el lugar exacto donde había estado su campamento, la sombra oscura que había sido su refugio y su prisión durante tantos meses. No sintió dolor ni amargura. En su lugar, sintió una inmensa gratitud por el increíble viaje que lo había llevado desde esa oscuridad hasta la luz de su vida actual. Esa sombra bajo el puente ya no era una herida abierta, sino una cicatriz. El recuerdo de una batalla que había ganado. Ahora formaba parte del río de tráfico que fluía sobre el puente, una parte del corazón palpitante de la ciudad. Ya no era un espectador invisible de la vida de los demás. Era un participante activo, un constructor, un vecino. Lisboa, la ciudad que lo había recibido con tanta dureza, comenzaba a sentirse como un hogar. Su esperanza, antes una brasa casi extinguida, era ahora una llama viva y brillante. No había olvidado a su familia ni el dolor de su pasado, pero había aprendido a construir un futuro alrededor de ese vacío, un futuro lleno de propósito, amistad y dignidad. El puente
ya no era un esqueleto de acero que albergaba a los olvidados. Para Cale, se había transformado. Era un hito en su nuevo mapa vital, un recordatorio constante de que incluso desde el punto más bajo es posible construir un camino hacia el cielo. La vida de Cale era la prueba de que un solo gesto de bondad puede ser el punto de apoyo que mueva el mundo de una persona. El café de Anna no solo lo había calentado en una mañana fría, le había devuelto la fe en la humanidad y con ella la fuerza para volver a luchar. Su historia, como la del confesionario, era una de restauración. Un hombre roto, una comunidad que lo acoge y unas manos que, al sanar la madera, se sanan a sí mismas. Un testimonio inspirador del poder redentor del trabajo y la conexión. Umanankeo aún tenía un largo camino por delante, pero ahora lo recorría con la cabeza alta. Ya no se definía por lo que había perdido en la guerra, sino por lo que estaba construyendo en la paz. Su futuro era una página en blanco, una pieza de madera sin tallar, y sus manos estaban listas para darle forma. El desfecho de su historia no era un final de cuento de hadas, sino algo mucho más poderoso, un comienzo realista y esperanzador. La prueba de que la dignidad no es algo que se da o se quita, sino algo que se reconstruye día a día. Justo a Justo. Desde su ventana, Cale podía ver las luces del puente brillando en la noche. Eran como un collar de perlas extendido sobre el río oscuro, un símbolo de la ciudad que le había dado una segunda oportunidad, y él a cambio le estaba regalando la belleza de su arte. La transformación estaba completa. El inmigrante vulnerable que temblaba bajo un puente se había convertido en un artesano respetado, un amigo querido, un miembro valioso de Suk, un hombre que había encontrado la manera de construir un nuevo hogar en el corazón de la bondad. Anna a menudo pensaba en aquella primera mañana en que se acercó a él, nunca imaginó que ese simple café desencadenaría una transformación tan profunda, no solo en la vida de Cale, sino también en la suya propia. Había encontrado una nueva familia y un renovado sentido a sus días. La historia de ambos era un pequeño milagro de la vida cotidiana, una demostración de que la humanidad no reside en los grandes actos heroicos, sino en la capacidad de ver al otro, de reconocer su sufrimiento y de ofrecerle, sin pedir nada a cambio, un poco de calor en medio del frío. Y así, la vida continuaba. Cale seguía tallando madera, creando belleza donde antes no la había. Anna seguía caminando junto al río cada mañana, pero ahora su corazón se sentía menos solitario. Juntos, habían demostrado que el amor es el más hábil de todos los artesanos. La esperanza, descubrieron ambos, no es la ausencia de sufrimiento, sino la creencia de que se puede construir algo nuevo y hermoso a pesar de Elan. Y esa creencia era el cimiento sobre el que ahora descansaban sus vidas. El círculo se había cerrado. El hombre que había huido de la destrucción de su hogar había encontrado su vocación en la restauración. Ayudaba a preservar la historia y la belleza de su nueva ciudad, contribuyendo a la cultura que lo había acogido. El puente ya no era un fin del camino, sino un punto de partida. Un poderoso DQ para llegar a la otra orilla. A veces solo se necesita que alguien se detenga y te ofrezca la mano para ayudarte a empezar a cruzar. Cale se había convertido en ese puente para otros. En su pequeño apartamento, a menudo acogía a recién llegados que la iglesia le presentaba, ofreciéndoles una comida caliente, un consejo y, lo más importante, el ejemplo vivo de que la reconstrucción era posible. Su vida era ahora un testimonio silencioso pero elocuente de la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que, incluso en las sombras más profundas, una sola chispa de bondad puede encender un fuego capaz de iluminar el camino de vuelta a casa. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten el amor. No tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,